Hola a todos y bienvenidos a este su canal. Primero que todo, hacerles un feliz lunes y un feliz arranque de agosto. Hoy arrancamos nuevo mes, el mes anterior, un mes positivo para Bitcoin. Pero bueno, en este vídeo veremos cosas muy interesantes. Veremos algo sobre la capitulación de los mineros, que puede ser también una indicación positiva. Veremos lo que es el gráfico semanal y sobre todo hablaremos sobre este indicador, el MACD, que nos puede estar marcando también un posible suelo a nivel macro. Así que gente, si les gusta este canal, por favor, like, les agradezco de corazón si le dan un me gusta a este vídeo, comenten y si todavía no están suscritos, por favor, considerar suscribirse. Vamos a empezar por esta noticia con respecto a los mineros de Bitcoin. La capitulación de los mineros de Bitcoin está a punto de terminar en medio del primer aumento de la dificultad desde junio. La actual capitulación de los mineros comenzó el 7 de junio de 2022 y ha durado una cantidad de tiempo significativa. Es importante señalar que las capitulaciones de los mineros son particularmente relevantes porque revela que un gran número de máquinas ya no están operando o que básicamente los mineros apagan sus máquinas porque no son rentables y capitulan. Y cuando los mineros capitulan vemos grandes caídas en el precio de Bitcoin. Cuando se trata de la vuelta a la forma de los mineros, las primeras señales ya son visibles on-chain gracias a los ajustes automáticos en los fundamentos de la red de Bitcoin. En concreto, está previsto que la dificultad de minado tenga su primer aumento en 2 meses el 4 de agosto, con lo que también atentos a esta fecha después de 3 ajustes consecutivos a la baja. Y esto porque es positivo. Ustedes saben que básicamente Bitcoin va minando un bloque cada 10 minutos y para esto necesitamos los mineros. A muchos mineros mayor competencia y la dificultad de minado sube para hacerlo más complicado y también el poder de computación es bastante más alto. Mientras que cuando los mineros capitulan, apagan sus máquinas, como Bitcoin tiene que seguir minando esos bloques cada 10 minutos, pues baja la dificultad para que sea más fácil para los mineros que quedan minar. Y después de 3 ajustes consecutivos a la baja indicando que cada vez había menos mineros y la tasa de hash estaba cayendo, pues al haber un ajuste al alza significa que los mineros parece que ya han terminado de capitular y empiezan otra vez a encender sus máquinas. Y por eso este indicador es tan importante, el hash rebounds, que nos marca esas capitulaciones y nos marca esos puntos de compra cuando lo peor ha pasado en la capitulación de los mineros. Ustedes pueden ver aquí en esta zona cuando la media verde cruza a la baja la gris. Esto fue exactamente el 8 de junio y nos empieza a marcar esa capitulación. ¿Qué pasó justo en esos días? Mirar cómo a partir de ahí fue una gran señal de que el precio podía continuar cayendo. Nos dio esa señal de capitulación de los mineros y mirar cómo capitulan y tenemos esa gran caída. Y como ya he explicado tanto con respecto a este indicador, cuando los mineros capitulan suele ser una de las mejores zonas de compra, suele ser uno de los mejores periodos para acumular Bitcoin. Ahora, gráfico semanal. Finalmente, después de 6 semanas, creo que ha sido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalmente ya tenemos una primera vela semanal cerrando por encima de esta media de las últimas 200 sesiones. Muy positivo, anterior resistencia, ahora mismo funcionando como soporte. Importante que sigamos viendo cierres, sobre todo los cierres de vela semanal cerrando por encima de esa media. Durante la semana la podemos perder a la baja, sin embargo lo importante es el cierre. Y si seguimos viendo velas semanales cerrando por encima de esa media, indicaciones alcistas. Ahora, con respecto al MACD, que es el tema principal de este vídeo y que nos podría estar marcando un suelo y por qué. Y para aquellos que quieran poner este indicador, sencillamente con que escriban Moving Average Convergence Divergence. Ese es el indicador y por qué es interesante y por qué les quiero mostrar este indicador el día de hoy. Gráfico semanal, una vez más, estamos viendo gráficos de temporalidades altas. Mirar el histograma, la parte roja del indicador. Esto es el histograma. Cuando se pone verde
estamos en un mercado alcista. Cuando se pone rojo, pues podemos tener esas caídas o podemos entrar en un mercado a la baja básicamente. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una gran divergencia desde estos mínimos a este mínimo de aquí. Este mínimo es descendente con respecto a este mínimo de aquí y este mínimo también es descendente con respecto a estos mínimos anteriores, mientras que en el MACD podemos ver que el histograma, mirar la divergencia positiva que tenemos. Estos mínimos son ascendentes, una clara divergencia positiva. Y además en esta zona de aquí ustedes pueden ver que esta media, la azul es el MACD y la naranja es la señal. Y está muy cerca a cruzarse al alza y también muy cerca de que empecemos a tener barritas verdes. Que haya un flip en el histograma, como lo hemos visto aquí por ejemplo, rojo, verde, y estamos muy cerca a ver ese flip. Y si lo miramos en mercados bajistas anteriores, el mercado bajista del 2018 que vimos, pues vimos también algo muy similar. Mirar aquí, estos mínimos son más altos con respecto a este de aquí. Este mínimo es descendente con respecto a estos, mientras que en el histograma mirar también cómo esta zona de aquí es ascendente, o estos mínimos en el histograma son ascendentes con respecto a este de aquí. Y mirar también justo cuando tenemos aquí el MACD cruzando al alza la señal, el histograma tiene ese cambio de estar negativo o rojo a estar positivo, a estar verde, y a partir de ahí iniciamos un movimiento al alza. Y si vamos al 2015, también podemos ver cómo este mínimo es descendente con respecto a estos anteriores, tal como lo estamos viendo en estos momentos. Este mínimo también es descendente con respecto a este mínimo anterior, y mirar el histograma en el MACD. Estos mínimos son ascendentes. Y en esta zona de aquí también podemos ver cómo el MACD cruza al alza la señal. Volvemos a ver ese flip de negativo a positivo, de rojo a verde, y a partir de ahí ustedes pueden ver cómo Bitcoin consolida, marca ese suelo y a partir de ahí nuevo movimiento al alza, con lo que son movimientos muy similares a los que estamos viendo con respecto a esos mercados bajistas anteriores en esta zona de aquí. Cruce, muy pronto tendremos ese cruce al alza y muy probablemente también vamos a tener ese cambio de negativo a positivo. Ahora, eso sí, tener en cuenta que esto no es indicación de que ya vamos a tener un mercado alcista, pero sí puede ser una indicación de que muy probablemente Bitcoin nos haya marcado un suelo en esta zona como lo hemos visto anteriormente y que Bitcoin pueda consolidar dentro de esta zona. Así que, gente, me gustaría saber ustedes qué opinan con respecto a esto. Coméntenlo, me gustaría saber su opinión. Y si les gusta esta información, por favor, like, me gusta. Ahora, ¿esto significa que no vamos a ver más caídas? No necesariamente. En el corto plazo podemos ver caídas, podemos ver subidas. Estos son marcos temporales y movimientos más en un largo plazo, pero buenas indicaciones en que estos marcos temporales estemos teniendo ya tantos indicadores marcándonos un posible suelo. Ahora, con respecto al marco temporal más pequeño como el diario, por ejemplo, se ha estado repitiendo un movimiento que vimos aquí, otro movimiento que vimos aquí y lo hemos visto aquí también en estos últimos días. Esas velitas de indecisión y han sido una indicación de un posible retroceso en el corto plazo. Ahora, ¿esto significa que ya se terminó la subida y vamos a empezar a caer? No necesariamente. ¿Y por qué? Mirar, aquí en este movimiento tuvimos estas velitas, tuvimos un retroceso importante. Prácticamente Bitcoin en este movimiento devolvió las ganancias de este movimiento al alza. Luego tenemos un nuevo movimiento al alza, volvemos a tener esa indicación de que los compradores se están quedando sin fuerza. Tenemos un retroceso, pero mirar este retroceso ya no es tan grande como este de aquí. En este movimiento no dio y no devolvió las ganancias de este movimiento anterior como si lo vimos en esta zona de aquí. Nos marca un nuevo mínimo ascendente, que esto es lo importante, eso es lo que tenemos que seguir viendo, esos mínimos ascendentes, con lo que es verdad que aunque aquí estamos viendo esa indicación de falta de fuerza por parte de los compradores, que los compradores están débiles intentando romper estos máximos anteriores, pero también es verdad que si el retroceso no es tan grande y sigue siendo menor a los que hemos visto
anteriormente, indicaciones muy alcistas, y si Bitcoin nos vuelve a marcar un nuevo mínimo ascendente, probabilidades altas de que finalmente rompa estos máximos anteriores, rompa esa zona de los 24.500 y continuemos con el movimiento al alza. Pero importante que no rompa la estructura de estos mínimos ascendentes. Si Bitcoin en este caso viniera y rompiera este mínimo anterior, entonces sí ya estaríamos rompiendo la estructura de estos mínimos ascendentes, estaríamos empezando a marcar mínimos descendentes y entonces ahí sí podríamos pensar en un retroceso todavía más profundo. Ahora estamos viendo poco movimiento porque personalmente pienso que estamos esperando, o los inversores están esperando, los traders están esperando a que los mercados tradicionales abran, a que Wall Street abra el día de hoy. El S&P 500 pues también en una zona de resistencia importante, tampoco estamos viendo grandes movimientos, incluso podríamos ver algún tipo de retroceso, pero eso no va a significar que el movimiento al alza ya se ha terminado, con lo que también muy atentos, muy probablemente cuando ustedes vean este vídeo los mercados ya habrán abierto. Y otra cosa también, y como lo vengo comentando también ya hace bastante tiempo, que nos puede ir confirmando si realmente Bitcoin va a continuar con su movimiento al alza, es que finalmente el dólar termine de romper niveles, por ejemplo este máximo anterior, un nivel de soporte, anterior resistencia, nuevo soporte, ya ha ido perdiendo soportes anteriores, con lo que si finalmente el dólar sigue cayendo y finalmente rompe este mínimo anterior, eso van a seguir siendo buenas indicaciones para Bitcoin. Bueno, gente, también comentar que oficialmente hoy inicio mi periodo de vacaciones, con lo que muy probablemente haya algún día que no haga vídeos, pero intentaré hacer vídeos cada vez que pueda. Por favor, si les ha gustado esta información, si les ha gustado este vídeo, like, me gusta, comenten ustedes qué piensan, suscríbanse, considerar suscribirse si todavía no están suscritos, y si no es mucho pedir, por favor darle a compartir. Gracias. Hasta luego.